Jesús. Las parábolas son verdades celestiales o verdades divinas o revelaciones divinas que tienen un grado de dificultad de entenderlas. Pero por ese grado de dificultad es que Jesús las expresó a través de ejemplos humanos, ejemplos entendibles, para que usted y yo pudiéramos discernirlos. Lo hemos dicho y yo no me canso de decírselo, las parábolas tenían 3 objetivos. El primer objetivo era para que se cumpliese la profecía que el Mesías iba a hablar en parábolas. Número 2, para que aquellos que estaban endurecidos, viendo no vieran y oyendo no entendieran. Y la tercera era para que aquellos que no habían entendido, pero que tenían un corazón sensible, se pudieran acercar al maestro y preguntarle. Encontramos en las parábolas una gran riqueza, encontramos en las parábolas verdades que a simple vista cuesta discernirlas. Veíamos hace un par de semanas atrás acerca de la semillita de mostaza. Dijimos que la semillita de mostaza fue implantada allá en un pesebre chiquitito. Esa semilla que empezó a crecer el evangelio, la propagación del evangelio, hasta el día de ahora, que son miles de personas que hemos creído en el evangelio. Un evangelio que se va fortaleciendo, pero no comenzó fácil. Dice la historia que la iglesia se ha regado, la iglesia ha crecido a través de la sangre de los mártires. Gente que derramó su sangre por el evangelio. Gente que tuvo que pagar con sus vidas. Y el día de ahora vamos a hablar un poco acerca de la oración, la insistencia en la oración y de los tiempos finales, cómo Jesús lo expresa, cómo van a ser los últimos días. Muchos esperan, y eso lo ven en televisión, de que en los tiempos finales hay un último avivamiento, que haya una gran cosecha final, que haya esto, que haya victoria, pero la Biblia nos enseña algo un poquito difícil, fíjese. La Biblia nos enseña que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. La Biblia nos enseña que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Otros dicen de que en los postreros tiempos el carácter del hombre secular, va a ser pleitisto, pendenciero, van a haber guerra, rumores de guerra, Mateo capítulo 24. Iglesia, ese es el tiempo que hoy estamos viviendo. Pero ahí es donde las parábolas de Jesús entran y nos tienen que dar aliento. Nos tienen que dar ánimo, nos tienen que dar fortaleza. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice el poder de la oración, la insistencia, aún en los tiempos difíciles. Y vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer 2 parábolas el día de ahora. Vamos a leer hasta el versículo 14. Lucas capítulo 18 del 1 al 14. Yo leo los impares y usted me ayuda con los pares. Vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto y también la del fariseo y el publicano. Van amarraditas. Dice así el Señor en su palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que tenía a Dios y respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo hizo por algún tiempo, pero después de esto dijo, enfureciste, aunque tu tiempo no tiene respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, del taber, ni aun como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito Señor y Padre, en esta noche te suplicamos, Padre, que nos hables al corazón, te suplicamos que podamos entender las verdades de estas dos parábolas, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que son verdades divinas las podamos entender, discernir espiritualmente y aplicarlas también a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Lucas capítulo 18 contiene estas dos parábolas preciosas. La parábola de la viuda y la parábola de el fariseo y el publicano nos hablan acerca de la oración, nos hablan acerca de dos tipos de personas. Siempre Jesús relata o retrata los contrastes. Por ejemplo, aquí encontramos la justicia, la injusticia. Encontramos el fariseo, que era supuestamente el santo, el cumplidor de la ley, el religioso y el pecador. Dios es especialista en darle vuelta, como decimos en el país, a la tortilla. Hay un versículo que muchas veces nosotros lo pasamos desapercibido, donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Muchos de nosotros pensamos que vivimos un evangelio, pero nice. Un evangelio, pero cosa seria. Y creemos que nosotros ya casi vamos llegando a ser la cuarta persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y después voy yo. Porque yo no le hago mal a nadie, porque yo no esto, porque yo soy buena gente, porque yo me porto bien. Y creamos nuestra propia justificación. Creamos nuestra propia religión. Fíjese que decía un pastor, y yo lo comparto, las iglesias hoy en día nos hemos enfocado en subirle la autoestima a la gente, en decirle, tú eres un campeón, tú lo puedes todo, tú eres una gran persona, hay esto en ti, hay un gran potencial en ti, y dale y sigue. Sí, pero muchas veces esa visión nos aleja del concepto verdaderamente bíblico. ¿Y cuál es ese concepto verdaderamente bíblico? Hermano, en que somos unos viles pecadores. Por más bueno que usted y yo seamos, somos pecadores. Y no puede haber justificación, es decir, no puede haber perdón, no puede haber relación con un Dios santo si no hay arrepentimiento. Si no hay una confesión voluntaria que nazca de lo más profundo del corazón, de decirle, Señor, he pecado, Señor, perdóname, Señor, mi justicia no son suficientes, Señor, yo no me acerco ni siquiera al talón de la vida de Cristo en mi vida, por muy bueno que yo sea. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros pecamos, incluso el que sabe hacer el bien y no lo hace, es contado por falta. Dice la Escritura, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y se lo voy a poner en un caso. Dice la Escritura, ¿cuál es el quinto mandamiento? A ver, ¿quién se acuerda? Quinto mandamiento. Casi, hermano. Honrarás a padre y a madre. Fíjese, ¿cómo es que el Señor viene y nos agarra? Está bien honrar a padre y madre, pero ¿cuál es el objeto de la ley? Romanos enseña, porque la ley es el ayo que nos llevó a Jesucristo, a la gracia, es el mayordomo, es el que nos llevó y el que nos confrontó. Varios teólogos dicen que la ley es un espejo. ¿Qué hace el espejo? Nos muestra cuando estamos sucios. El espejo no te lava, el espejo no te limpia, el espejo te muestra. ¿Qué es la ley? Es un espejo, donde nos vamos a ver lo que estamos sucios. Dice el quinto mandamiento, honrarás a padre y madre. Ahora bien, ¿por qué dice el Señor honrarás a padre y madre? ¿Cuántos fueron rebeldes o desobedientes cuando eran jóvenes? Todos. Entonces todos quebramos el quinto mandamiento. Entonces, ¿qué hace la ley? ¿Nos justifica? No. Nos enseña que somos unos grandes rebeldes, malagradecidos. Todavía hoy en día muchos no honramos en el quinto mandamiento a padre y madre, porque ya crecimos, respetamos a papá y mamá, pero, hermano, los dejamos desamparados, no nos acordamos de ellos. Yo no le digo ame, sino honre, respete. Hay quienes todavía ya están en el cristianismo, es que mi tata, que hablan mal de sus padres, infringiendo siempre el quinto mandamiento. ¿Por qué se lo hago mención? Porque la ley es el espejo que nos muestra que usted y yo somos pecadores. Hemos roto la ley en algún momento, hemos quebrantado la ley del Dios Santo,
Y de hecho, Dios, mediante eso vamos a hablar dentro de los atributos de Dios este domingo. El Dios 3 veces santo. ¿Qué es la santidad de Dios? ¿En qué consiste la santidad de Dios? ¿Y por qué se lo digo? Porque, y se lo adelanto, el profeta Isaías en el capítulo 6 tiene una visión de la santidad de Dios. Y ve los querubines, y que los querubines se tapaban con 2 alas la cara, con 2 alas volaban. Y dice Isaías: yo que soy inmundo de labios, he visto al Dios de los cielos, al 3 veces santo. Y Isaías se sentía indigno. Isaías sentía que él no podía estar delante de la presencia de Dios siendo profeta. Si usted ve la historia de Isaías, no se le ve ahí grandes pecados ni nada por el estilo. Mas delante de la presencia pura y santa de Dios, cualquiera reconoce su calidad de pecador. Isaías lo hizo. Este hombre lo hizo. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día a la gente no le decimos que es pecadora, le decimos que usted es vencedor. No, primero es pecador y en Cristo somos más que vencedores. Pero para estar en Cristo, usted tiene que reconocer que usted es pecador. ¿Por qué? Porque si usted no reconoce que es pecador, usted no necesita a Cristo. Póngale coco. Usted dice, no, mire, yo siempre lo ejemplifico con el hermano Montano, su forma de pensar antes. Él, cuando se le acercaba a la gente a evangelizarlo, él le decía: mira, yo soy buena gente, anda a hablarle a mi hermano, aquel es bolo, aquel es mujeriego, aquel necesita. ¿Qué estaba diciendo? Yo no necesito. ¿Por qué? Yo soy bueno, yo no soy mujeriego, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailo. Y hacemos nuestra propia religión. Para estar en Cristo necesitamos reconocer que somos pecadores. Para estar en Cristo y ser más que vencedores en Cristo, necesitamos reconocer que sin Él no somos nada. Y ahí entramos al capítulo 18, versículo 1. Jesús viene y le refiere una parábola. Dijimos, parábola es toda enseñanza divina, toda revelación divina que viene a ser ejemplificada con ilustraciones humanas o terrenales. Dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Déjenmelo un momentito. Viene el Señor y le voy a decir algo. Esta parábola es escatológica. ¿Qué significa escatológica? Que es para los últimos tiempos. Y es decir, que tiene aplicación hoy en día para la iglesia de hoy. Es una iglesia, no le está hablando directamente a la iglesia, le está hablando al cristiano. ¿Por qué? Porque más adelante, en la misma parábola dice, y cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuándo es el regreso del Hijo del Hombre? En los postreros tiempos. ¿En qué tiempos proféticos estamos viviendo hoy? Postreros tiempos. ¿Para cuándo es la parábola? Aplicación de hoy, iglesia. Aplicación de hoy. Y viene Jesús y lo primero que les remarca es, señores, les voy a decir esta parábola para que me entiendan una verdad divina, pero para que me la entiendan humanamente, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ore siempre y no desmaye. ¿Cómo lo va a ejemplificar el Señor? Verá qué bonito. Dice en el versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. ¿Cómo está el mundo hoy en día? El mundo no respeta a Dios, el mundo no respeta al prójimo. Usted se encuentra en un mundo completamente injusto, injusticias a la luz del día, le hacen injusticias en el trabajo, le hacen injusticias donde usted quiera. Y ese es el mundo donde estamos viviendo. Y el Señor dice, había en una ciudad. En este tiempo en el cual nosotros estamos, hay mucha gente que no le teme a Dios, no respeta las leyes, mire, para llegar a donde yo quiero llegar, a mí no me importa pasar por encima de la cabeza de quien sea, pararme sobre quien sea. Ese es el pensamiento de hoy en día. Ese es el pensamiento predominante más en una cultura materialista como la de ahora. Para que a mí me den el ascenso, tengo que echarle zancadilla al otro. ¿Qué dicen los latinos? Mire, aquí el latino siempre tiene de admiración a los asiáticos, a los chinitos. ¿Por qué? Ellos apoyan, ellos ayudan. No vaya a ser el latino, hermano. Venite, aquí tenés casa, aquí tenés comida, aquí no te preocupes. El primer mes, con paciencia y con mucha oración. Ya después, las que eran 3 tortillas, se va haciendo una tortilla. Después media tortilla. Habla, Padre, que tu siervo hoy. Ya después ya no cocinan, ¿verdad, Eric? Ya no. Aquella casita que le ofrecían, que venite, que aquí sabes, que aquí somos familia, que aquí esto, que aquí lo otro, a la hora de las horas, brother. Y mira, ¿y qué pasó? Ya tenés tantos meses. Aquí, y le digo, no que sea injusto, no.
sino que le estoy hablando de que en un mundo como el de hoy en día, todas estas cosas se van a dar. Y las cosas van de mal en peor. El Señor ya lo había dicho. Si usted se va allá por Timoteo o en Tesalonicenses, en cualquiera de los dos, habla del carácter de los hombres del último tiempo. Habla de gente ambiciosa, de gente avara, de gente que sale siempre de campeón y no le importa pasar por quien tenga que pasar. Y ahora bien, entiéndame algo, ¿cuál es el arma del creyente? Y lo hemos dicho en los anuncios siempre, es la oración. En un mundo difícil, en un mundo injusto, en un mundo donde no hay amigos, en un mundo donde a veces la familia le da la espalda a uno, usted tiene un arma que se llama oración. Y el Señor quiere que entendamos ese punto a través de esta parábola. Dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda. Punto. Déjenme un momentito ahí. ¿Quiénes eran las viudas en los tiempos bíblicos? Obviamente viuda es la que se le moría el marido, el esposo. Pero ¿cómo quedaba una mujer en los tiempos bíblicos después que se le moría el esposo? Desprotegida. Feliz, dice el hermano, no. Hoy quedan felices, antes no. Antes quedaban desprotegidas. Antes una mujer, yo siempre he bromeado con eso. ¿Cuál era la peor tragedia que le podía pasar a una mujer en los tiempos bíblicos? Quedarse viuda. ¿Y cuál era la segunda? No encontrar con quién después. Hoy en día no. Hoy se queda viuda, queda con seguro. Vamos a ver qué dejó tu papá. Abrí ahí la gaveta, tal vez ahí está la escritura, las tierritas o la cadena de oro, o si no, que sea los rellenos, saquen antes de que lo echen a la cajón. Pero bueno, la viuda era una mujer que quedaba completamente desprotegida. ¿Por qué? No había trabajo para mujeres, no existía tal cosa de igualdad para las mujeres, no existía la casa morada para la mujer, no existían las dignas, no existían careces, no existía ahí tanta ley que hoy en día favorece a la mujer. No existía. Mujer que quedaba viuda, una de dos, o se moría de hambre o se conseguía otro. Así era en aquellos tiempos, una sociedad machista, una sociedad difícil de comercio varonil, o dependía de sus hijos. Ok. Dice que había una viuda. Le pregunto, ¿quién es la viuda a la cual se le está haciendo injusticia hoy en día? Muchos lo tipifican como la iglesia, la cual ahorita está desprotegida. Hasta ahorita su novio, su esposo, el cordero está lejos. Hemos quedado en un aparente, entre comillas, abandono, pero no está solo. No está solo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ejemplifica, nos dice, señores, ustedes tienen la obligación, tienen la necesidad de orar constantemente y no desmayar. Puede que se identifiquen como una viuda. Puede que ustedes me digan, pastor, yo me siento desprotegido. Pastor, a mí me están haciendo injusticia. Pastor, a mí el trabajo me apachurran, me dicen, me patean y yo tengo que agachar la cabeza porque me siento como que fuera una viuda bíblica. Así me siento. Sepa algo. En esta parábola el Señor, si nos incita a orar, es porque Él va a hacer justicia, y lo vamos a ver más adelante. Había una viuda, tipificación de la conducta o de la situación que muchos de nosotros estamos pasando. Una situación de necesidad, una situación de escasez, una situación en la cual nos están haciendo injusticia. La cual venía al juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ok, entiéndame algo. El juez dice que no temía a Dios y que era un juez injusto. Por tanto, el juez no es una tipificación de Dios, sino que lejos de eso, la Biblia está haciendo un contraste. Si un hombre injusto, un hombre que no le tenía miedo a Dios ni a nadie, termina haciendo justicia o termina respondiendo favorablemente a una persona insistente, ¿cuánto más Dios? O sea, la Biblia en esta parábola no está comparando a Dios con el juez injusto. No está diciendo que Dios es injusto por permitirnos pasar las injusticias. No. La Biblia nos está diciendo, si un hombre injusto cede ante la insistencia, cuanto más el Padre, que Él sí es justo, no va a ceder, o no va a bendecirlo, o no va a ayudar, o no va a hacerles justicia, sería la palabra correcta. Fíjese, y venía una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Fíjese que según las palabras, los comentaristas, la palabra griega que se utiliza aquí es de mi adversario, hablando en condiciones económicas.
Muchos piensan de esta forma, que la viuda quizás estaba peleando lo que fuera alguna herencia, alguna situación económica. Y como el juez era injusto, quizás era juez tipo latinoamericano. ¿Cómo así? Que esperaba mordida y por eso no le hacía justicia. A ver si esta maestra se suelta algo. A ver si, y si no es en efectivo, pues tal vez en la Cuerpomatic, ¿verdad? Tal vez ahí con alguna en especies. Y si hay mucha gente que espera que uno le pague. Si no es con pasarte algo, pues vénganos tu reino. Y muchos piensan que aquí lo que había era un retardo de justicia de parte del juez para sacar algún beneficio propio, ya sea económico o tal vez la viuda estaba medio entera, ¿verdad? Dice, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. Fíjese que no estaba diciendo que estaba ocupado. No estaba diciendo que había carga en los tribunales. No dice que había que contratar más jueces porque había demasiado trabajo. No, dice porque no quiso. ¿Por qué no quiso? No le dio la gana. Estaba esperando tal vez que la mujer se le acercara o se diera algunas cosas o le diera alguna dádiva. Pero el juez simplemente no quiso. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Sigue. Por algún tiempo no quiso hacerle justicia. Pero después de esto dijo dentro de sí, esta mujer no le sacó nada. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjese bien. ¿Qué hace el Señor? Recuerden, ante la injusticia, ante un mundo difícil, ante gente que literalmente, porque mire, ¿por qué no me hace el favor? Porque no quiero. Juez injusto. ¿Qué tiene que hacer usted? Agárrese de la insistencia, de la perseverancia, tomado de la mano del Señor. Agárrele, métale a la oración, métale a la fe, métale al servicio, métale a la entrega, entréguese con todo. ¿Por qué? Porque esta mujer iba día y noche insistiéndole al juez, hazme justicia, y mira, no me quito, mira, aquí estoy. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que hacer hoy en día? Cuando vengan las adversidades, cuando venga el momento de la injusticia por la cual está viviendo, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Sin rendirse, sin renegar, porque la viuda tampoco dice que fue a quejar contra el rey, ni nada por el estilo. La viuda simplemente estaba ahí, hazme justicia. Estaba insistiendo, estaba orando, estaba perseverando, y eso es lo que hoy en día no se nos enseña, a perseverar. Es algo que hoy en día, para el cristiano, pues, como salvo siempre salvo, no importa que me vaya por otro lado, de todas formas, Dios sabe las intenciones de mi corazón. Y yo no voy, yo no oro, yo no esto, yo no leo la Biblia, pero Dios sabe que yo lo amo. Un evangelio según San yo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y parte de sus mandamientos, no dejando de congregarnos. Parte de sus mandamientos, orar sin cesar. Parte de sus mandamientos, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿Y qué pasó, pues? Y no que amas al Señor. Si amas a alguien, hermano, tú deseas estar con esa persona cerca, deseas tener tiempo con esa persona, compartir con esa persona. Y si dices que amas a Dios, ¿cómo es posible que no puedas leer su palabra? ¿Cómo es posible que te canse o que te pese orar un par de minutos? Y así decimos que le amamos. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy en día, si Dios no me contesta por algún tiempo, como le pasó a esta mujer, pues ya no llego. Pues ya no voy a seguir orando por eso. Fíjate que de todas formas ya pasó tanto tiempo y a mí esa oración Dios no me la ha contestado. Y tiramos la toalla. Dice la Escritura que Él todo lo puede, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cuál es el único obstáculo, el único stop, la única stop que tenemos? Nosotros mismos. Cuando nosotros nos rendimos. Cuando nosotros decimos, pues ya no oro por esto. Pues la verdad que así que quede. Hermano, una verdad divina. Usted tiene la oración como un arma poderosísima, una verdad divina. El Señor se goza en que usted ore, clame y gima delante de Él de día y de noche. ¿Por qué? Porque ahí usted está demostrando fe. Ahí usted está demostrando devoción, usted está demostrando entrega, usted está demostrando que aún y cuando le estén haciendo injusticia, usted sigue confiando en el Dios justo de toda la tierra. Y sigamos ahí. Dice que esta mujer viene de continuo, me va a agotar la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Ok, ¿quiénes son sus escogidos? Somos nosotros, hermano. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para mostrar en nosotros su misericordia, para mostrar en nosotros su poder, para mostrar en nosotros su fidelidad a sus promesas. Hay un versículo por ahí que dice, por amor a mí mismo guardaré mi pacto. Por amor a mi nombre, dice el Señor, seré fiel con ellos. La fidelidad de Dios se basa en la esencia misma de Dios. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue y permanece siendo fiel, porque Él no cambia. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Hermano, siga insistiendo y apelando a la fidelidad de Dios. Él es un Dios fiel, Él es un Dios justo, Él es un Dios bueno, Él es un Dios de misericordia. ¿Y qué tiene que hacer usted? Aunque le estén haciendo injusticia, aunque el juez o las cosas se dilaten por algún tiempo, sin causa, de día y de noche, sus escogidos tienen que clamar. De día y noche, sus hijos tienen que doblar rodillas ante su presencia y clamar y no rendirse. ¿Cuántos años llevaba aquella mujer con el flujo de sangre? 12 años, brother. 12 años orando, 12 años insistiendo, 12 años perseverando. Y un día fue sana. Había una mujer que estaba en el templo cuando Jesús fue llevado al templo en la circuncisión, a los 8 días de haber nacido. Una mujer que se llamaba Ana, si no me equivoco, que había tenido una revelación de parte del Señor que no moriría si antes no miraba al Mesías. Y la mujer, ¿cuántos años habrá vivido bajo la espera de una promesa? ¿Cuántos años habrá esperado orando en el templo? Hasta que un día llevaron a un niño en brazos y el Espíritu Santo le dice a esa mujer, ahí está el cumplimiento de la promesa. Ahí está el Mesías, ahí está lo que habías estado orando, que no querías cerrar los ojos en esta vida si no mirabas al Mesías. Pero ¿qué tuvo que ver? ¿Cuántos años de perseverancia? ¿Cuántos años en la casa de Dios? ¿Cuántos años orando? Y le digo lo mismo para aquella madre que está orando por sus hijos o que está orando por una situación económica. No se canse de orar, porque aunque hay injusticias, aunque hay situaciones difíciles, aunque hay situaciones adversas, usted tiene algo precioso que se llama oración. Y un Dios que es fiel, y un Dios que es justo, y un Dios que honra a los que le honran y se deja encontrar del que le busca. Solo que tiene que hacer, no deje de buscar. Mi pastor siempre lo ejemplificaba así. Dios muchas veces juega a las escondidas con el cristiano. Y dice, y me buscaréis y no me encontraréis. Buscad y hallaréis. Pero para buscar, me decía un hermana Rosy me decía, no, hermana Reina fue. Me decía, mire pastor, nosotros antes cuando jugábamos escondelero, nos íbamos a los palos, a los árboles y nos montábamos ahí en los árboles. Y los muchachos iban buscándonos siempre abajo. Y no nos miraban arriba. Y ya cuando ellos se rendían, entonces ya decíamos dónde estábamos. Mire, hermano, nosotros buscamos aquí abajo. Levante su vista a los cielos. Sepa que su socorro, el Salmo 121, mi socorro viene de lo alto, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero créalo y sépalo. Y seguimos avanzando un poquito más. Versículo 7 decía, los que claman de día y de noche, con compromiso, con constancia. Es pregunta. Fíjese que estas son preguntas. Pregunta, siempre en el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y de noche? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Sí o no? Sí hará justicia. ¿Por qué? Porque la diferencia del juez injusto, Él es justo, y si el juez injusto hizo justicia, cuanto más el juez justo de toda la tierra va a hacer justicia. ¿Cuándo? Cuando sus escogidos clamen de día y de noche. Segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿Cuál cree que es la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Usted quisiera que le dijera no inmediatamente. Si usted se va al contexto de la parábola, el juez injusto se tardó. Sí. No dice cuánto. Entonces, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Saber que el juez justo de toda la tierra te va a hacer justicia, pero cuando dice y se tardará, desgraciadamente la respuesta es muchas veces sí. ¿Y qué tengo que hacer? Por eso al principio dice, y le refirió esta parábola, una verdad divina que tenemos que entenderla a través de un ejemplo humano. ¿Para qué? No desmayen. ¿Para qué? Sigan orando. ¿Se entiende? Ok.
Vámonos al 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios. Pronto en el tiempo de Dios, entiéndame eso. Decía un hermano, hablando de esos chistes medio cristianos, vea, que llegó un hombre delante de Dios y le dijo, Señor, ¿es cierto que para ti un centavo es como $1.000.000 y $1.000.000 como un centavo? Sí, le dice Dios. Señor, entonces, regálame un centavo. Quería que le diera $1.000.000. Y le dice el Señor, ¿sabías tú que para mí un minuto es como 1.000 años y 1.000 años como un minuto? Sí, le dice el muchacho, espérame un minuto. ¿Cuándo va a hacernos justicia? En el tiempo de Dios, en su tiempo. Dice, tardará en responder, os digo que pronto les hará justicia de acuerdo a su tiempo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí viene la parte escatológica, aquí viene la parte de los tiempos finales, hallará fe en la tierra. ¿Por qué el Señor amarra un tiempo de injusticia, una viuda desamparada, el clamor de un pueblo, con la última parte donde dice, hallará fe en la tierra? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque profetizado está, como señales de los últimos tiempos, que en los postreros tiempos iba a existir una apostasía. Y la palabra apostasía es que aquel que conoció la verdad, aquel que caminó, aquel que estuvo, en un momento simplemente, ¿y por qué se fue? No sé. De repente se hizo Hare Krishna, pare de sufrir, se hizo Sai Baba, se hizo reencarnación, se hizo nueva era, estaba doblando los pies, los ojos y todo ahí en una pirámide. ¿Y qué le pasó? A saber, hermano. Se cansó de esperar. Se cansó. Y por eso dice la Escritura, señores, si ustedes están con aquella idea, si ustedes están con aquella esperanza mal enseñada por los pastores, que Dios te tiene que contestar cuando tú digas que tú le puedes poner un plazo a Dios, que tú tienes que hacer determinadas... No, brother. ¿Por qué? Porque si no es como usted dice, como le están enseñando, después usted va a decir el Evangelio no sirve. A mí Dios no me funcionó. ¿Y qué hace eso? Que la gente en un momento, después de haber estado en la verdad, después de haber conocido, se den la espalda y digan, no, esto es mentira. Y por eso dice, hallará fe en la tierra. Hay una parte muy difícil que está un poquito antes, que dice que como en los tiempos de Noé, si gusta, búsquelo, está en el capítulo 17, versículo 26. 17, 26. De Lucas. Siempre ahí de Lucas. Bueno, en la página anterior. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando éste regrese. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Mire, hermano, fueron caracterizados por el pecado que había sido caracterizado por el desorden que había. Todos esos parámetros son de los que nos están apuntando que estamos efectivamente en los postreros tiempos. Y dice, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Noé vino la ira de una generación incrédula. Y solo se salvaron poquitos, 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus esposas y el montón de animalitos. Nada más. 8 personas. Y los demás perecieron a causa de la incredulidad, porque se les dijo por 120 años de la construcción del arca, y Noé les decía, mira, va a llover, va a caer una inundación, Dios está enojado, y la gente le decía, este no está loco. Como en los tiempos de Noé será el regreso del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que más abunda hoy en día? Indiferencia, incredulidad, apostasía. La gente, los pastores dicen, Cristo viene, y la gente dice, estafadores, mentirosos. La gente ya no. ¿Y qué es el punto que quiero llevarle? Así como en los tiempos de Noé, pocos se salvaron. Ahí va agarrando forma el Evangelio, ¿verdad? Porque Jesús dice, señores, desgraciadamente la puerta es estrecha y angosto es el camino, y pocos son los que la hallan y llegan al camino de la salvación. Cristo recupera o Cristo retoma que en los últimos tiempos va a ser igual que en los tiempos de Noé. Pocos la van a encontrar, pocos la van a caminar ese camino, pocos van a entrar por la puerta, pocos van a entrar al arca, verdaderamente. Y ahora viene el otro punto, versículo 9. Aquellos que pensamos que estamos en el arca, aquellos que pensamos que ya lo hicimos, aquellos que pensamos que, y como le digo, aquí estamos hablando, amarrando las dos parábolas, la insistencia de orar, pero dice, y en los últimos tiempos, cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en la tierra? La respuesta es, hermano, quizás si es como en los tiempos de Noé, va a encontrar poquita.
Pero después viene en el 9 el que dice, yo estoy seguro que yo entro, yo es bueno. Y aquí viene la advertencia número 2, versículo 9. Siempre 18, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Vaya. Pregunta, ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Y los que estaban oyendo dijeron, sí, nosotros, si nosotros somos buenos, y creían en ellos para justificarse a sí mismos. ¿Qué hace Jesús? Les dice, Señor, les voy a contar otra parábola, para que ustedes entiendan quién es el que está adentro y quién es el que está afuera. Porque muchos creemos estar adentro, pero estamos afuera. Y viene ahí el 9. A unos que confiaban en sí mismos les digo esta parábola. 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Recuerden, estamos hablando de la insistencia de la oración. Uno fariseo. Pregunta, ¿quién eran los fariseos? Eran los religiosos. Los religiosos de aquel tiempo. La palabra fariseo significa separado o apartado. Los fariseos eran una secta de aquel tiempo que ellos se caracterizaban por la rigidez de la ley, por el cumplimiento de la ley, mire, porque todo el mundo los tuviera de, ay, ahí va don bueno, ahí va el hermano, aquel, el que es bien santo. Amén. Hermano Carlos. ¿Cómo no, Carlitos? Ahí va el hermano Carlos, decía. Los fariseos, los religiosos, los que tenían un cumplimiento riguroso externo de la ley, los que estaban diciendo en este momento, los que confiaban en sí mismos para justificarse. Y el otro, un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran... No, los publicanos eran considerados como pecadores. Los publicanos eran esto. Roma venía y conquistaba países o conquistaba ciudades. Pero Roma tenía un sistema económico de recaudación de impuestos bien diferente al que nosotros tenemos. Roma buscaba en cada ciudad gente de dinero y les decía, ¿sabes qué? Esta ciudad, por ejemplo, San Francisco, me puede generar 5 millones de dólares en impuestos. Dame 4 millones cash ahorita y vos te quedas cobrándolos el resto del año. ¿Y qué hacía el publicano? Le pagaba a Roma por adelantado y después no cobraba 4 millones, cobraba 8. Y lo sacaba de su mismo pueblo. De la niña fulanita, la que lo vio crecer. De la niña menganita, la que le ayudó cuando era niño. Del don fulano, el que le dio trabajo en algún tiempo. Entonces, por eso la Biblia decía, en el Nuevo Testamento, el publicano era considerado como una basura de parte de los judíos, porque les decían que eran vendepatria. Porque el mismo poder que le daban los romanos para cobrar los impuestos, se les subía a ellos. Cometían atropellos. Esos eran los publicanos. Entonces, incluso Mateo, cuando habla de la forma de la disciplina dentro de la iglesia para arreglar los problemas entre hermanos, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve con él y habla con él a solas. Si no entendiere, ve y busca 2 testigos. Si no entendiere, ve y dilo a la iglesia. Se puede tipificar como los ancianos. Y si no entendiere, después de haberle dicho a la iglesia, tenle por publicano, gentil y pecador. Todavía Jesús compara a una persona que no entiende, una persona rebelde, una persona pecadora, con un publicano. Entonces están los 2 tipos. Número 1, el fariseo. ¿Quién era? El religioso, el que tomaba la ley y la cumplía externamente. El que decía, ve, ahí va el hermano Carlitos, San Carlitos de los calzones cutos. Así que ahí va. Calzones largos, papá. Ok. Y después decía, y ahí va el publicano. ¿Y quién era el publicano? El que nadie lo quería, el pecador, el que había cometido abusos en algún momento, el que había sido estafador, el que había cometido usura, el que había aprovechado de las viudas, el que había echado de la casa a gente, el que se había apropiado indebidamente de cosas, el que había traicionado su patria, el que había traicionado su fe. Ese era el publicano. Lo tenían por lo peor. Ok, ahora que ya entendemos eso, sigámosle ahí. El fariseo, o sea, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Póngale coco ahí. Orar es hablar con... ¿Con quién estaba hablando el fariseo?
con él mismo. ¿Por qué? Una oración que carece de sinceridad para con Dios, hermano, perdóneme, Dios no la oye. Aquel que quiere justificarse a sí mismo, aquel que dice yo soy bueno, esas oraciones de que yo soy bueno, que yo me alabo, la oración alaba a Dios, no se alaba a sí misma. Hay que, y vamos a leer la oración de este hombre. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, lo mencionan a Dios, pero vea lo que le dice. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, amén, de todo lo que gano. Más, y dejémoslo ahí. Esa es la oración del fariseo. Y dice que cuando él estaba en pie en la casa de Dios, en el templo, orando, estaba hablando consigo mismo. Porque Dios no escuchó esa oración. ¿Por qué? Porque la oración trae por objeto alabar a Dios, depender de Dios, clamar a Dios, no exaltarnos. Y cuando usted entiende eso, hay muchas oraciones que a veces Dios no nos las escucha o no nos las contesta porque no apelamos ni a su misericordia, ni apelamos a nuestras necesidades, sino que apelamos a nuestras buenas obras. Cuando dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Hermano, no apele a su justicia para conseguir algo de Dios. Apele a su misericordia. Porque le voy a decir, yo antes, y eso se lo he comentado en otras ocasiones, yo antes decía, bueno, cuando estaba en el mundo, no les voy a contar qué hice, pero hice algo malo, ¿verdad? Pero para sanarlo voy a hacer 2 acciones buenas. Hermano, no es esa la justicia de Dios. Porque si sacamos verdaderamente todos nuestros pecaditos, todas nuestras injusticias, porque el Señor dice, señores, el pensamiento. Yo nunca he matado a nadie, sí, pero el que odia. Pastor, pero yo nunca he robado a nadie. Y dice la Escritura, me habéis robado en esto, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y si ustedes alguna vez se han quedado con su diezmo, con su ofrenda, le robó a Dios. Y lo dice en la Biblia. Y a esa justicia que nosotros esperamos, pero es que yo casi siempre, no, es que Dios no es casi siempre, Dios es perfecto. ¿Qué tiene que hacer entonces el creyente? No apelar a su justicia, que yo cumplo la ley, que yo soy bueno, que yo esto, no, apele a la misericordia, porque todos, dice Romanos capítulo 3, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para eso vino Cristo, para que lo que para nosotros era imposible, cumplir la ley, cumplir con todo el requisito, para Dios todo es posible. En Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Yo ponía un mensajito ahora, decía, si tú fallas en la ley, encuentras una sentencia dada por el Dios justo de toda la tierra diciendo, el que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Y el Dios justo de toda la tierra sentenció en la ley, la paga del pecado es muerte. Tú pecas en la ley, tu sentencia es muerte. Te encuentras un juez que dijo la sentencia es muerte. Pero si tú estás en la gracia, si tú estás en Cristo, cuando tú fallas en la gracia, encuentras, hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, encuentras un abogado. Pecas en la ley, encuentras a un Dios justo, al juez de toda la tierra, dictando sentencia culpable. Pero si caes en la gracia, encuentras un abogado defensor. Miren qué bonito. ¿Por qué se lo digo? Porque esta gente es exactamente lo mismo. Uno quería vivir por la ley, justificarse por la ley, pero al final de sus días se iba a encontrar con el juez justo de toda la tierra, dictaminando la paga del pecado es muerte. Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿qué hace el publicano? Viene y conoce la misericordia. Cuando llega y en el versículo siguiente, en el 13 dice más, el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué hace el hombre? Reconoce su pecado. ¿Qué hace el hombre? Verdaderamente clama a Dios. Y este sí dice que oraba. Le clama a Dios y Dios escuchó. ¿Por qué? Porque un corazón arrepentido, ese no lo desprecia a Dios. ¿Qué hacía este hombre publicano? Pecador, señalado por todos. Había cometido quién sabe cuántas cosas. Tanto era así que la misma conciencia, brother, no lo dejaba ni siquiera ver para arriba. Y su oración fue tan corta, pero tan efectiva, porque no salió de sus labios, salió de su corazón. Y esas son las que Dios bendice.
las que Dios escucha, las que Dios galardona. Y fíjese, dice, sé propicio para mí, pecador. Dijimos, para estar en victoria tenemos que estar en Cristo, y para estar en Cristo tenemos que reconocer que somos pecadores. Entonces este hombre reconoce su condición de pecador, entra en la gracia, encuentra un abogado defensor, encuentra una restitución, un perdón para sus pecados, una provisión de parte del Dios Altísimo, que es Cristo en la cruz del Calvario, para perdón de pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fíjese, dice el 14, os digo, dice palabra de Jesús, que éste descendió, hablando del publicano, a su casa justificado. Romanos enseña, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué bonito, ahí pega, pero precioso. El hombre que arrepentido llega a la cruz del Calvario, encuentra la provisión de Dios. ¿Qué es la justificación? Se lo digo breve. La justificación es una sentencia judicial en la cual un juez dice, esta persona es inocente y ya no puede volver a ser juzgada por la misma causa. Entonces, la justificación es que se decreta que la persona que estaba siendo procesada es inocente. Sentencia judicial. Ok. ¿Qué hace Cristo? Nosotros estábamos siendo juzgados por nuestros pecados, mas Él, como nuestro abogado defensor, estando en Cristo, a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo, viene Él y nos da esa absolución que tenemos, nos da la justificación. Dice la Biblia, Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno, todos pecamos. Entonces nosotros no somos justos, somos justificados, que es distinto. ¿Qué hizo el publicano? Él entendió que él no se podía, él no era justo, él necesitaba justificarse. ¿Qué hizo el religioso, el fariseo? Pensó que él sí era justo. Él pensó que era justo. Él pensó que la podía con Dios. ¿Y por qué? Porque yo soy bueno, porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque yo no le hago mal a nadie. Y todavía Jesús a los fariseos hay un momento donde les dice, señores, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonito, por fuera, un gran espectáculo de corbata, de diácono, de pastor, con traje, con esto, pero por dentro, verdaderamente necesitan una buena lavadita de la sangre de Cristo, porque no lo han conocido. Y eso es lo que el Señor viene y nos amarra en las dos parábolas. Siempre en la primera nos dice, señores, la insistencia de orar, de no desmayar, no se rinda. ¿Por qué? Porque aún en un mundo injusto hay un Dios justo en toda la tierra que les hará justicia en su tiempo. Y después dice, señores, como en los días de Noé, en esos días cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? La respuesta es, sí va a encontrar, pero poquita. Y ahora viene y aparta los que dicen que tienen fe, porque tanto el publicano como el fariseo, los dos llegaron al templo, los dos llegaron a orar, los dos creían que iban a encontrar, pero solo uno bajó justificado. Entonces en la segunda parábola nos separa quién es quién. ¿Quién es el que va a entrar? ¿Quién va a ser de eso que dice el Señor? ¿Encontrará fe en la tierra? Sí la va a encontrar. ¿Cuál fe? La fe genuina basada en el arrepentimiento, en la fe y en la dependencia, no de mis obras, sino de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hoy en día lo que más enseña es que usted se pueda justificar por sus propios medios. Que usted, hermano, haga tal cosa. Hermano, que dé tanto, hermano, que una peregrinación, hermano, que el pañuelito, que el aceite, que Dios enseña que usted se justifica por sus obras. Fíjese que decía un pastor cristiano evangélico, yo lo escuchaba en YouTube, cuando estuvimos viendo los discipulados del día miércoles. La Biblia católica tiene 7 libros que se llaman los libros apócrifos. Dentro de estos libros apócrifos hay versículos en esos libros que hablan acerca de que la limosna, que la ofrenda perdonan pecados. Así lo dicen. Y sabe que un pastor evangélico lo recitó esos versículos una vez en un culto. Es que la Biblia dice que si usted trae esa ofrenda, la ofrenda cubrirá multitud de pecados. ¿Qué? Y empezó a decir varios versículos. No dijo dónde en la Biblia. Solo la Biblia dice. Pero aquella persona que tiene un poquito de conocimiento, esto está en los libros de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica los metió exactamente por eso. Las famosas indulgencias. Se estaba levantando la capilla del Vaticano. Necesitaban fondos.
y empezó la famosa indulgencia o la venta de los perdones divinos. Llegó a un degenere tanto en la época del Papa León X, y eso es histórico, usted puede buscarlo en internet, que los pecados usted los podía pagar por adelantado. Mire, cura, mire, padre, perdóneme porque voy a pecar, aquí está la ofrenda, ya vengo. Sí, hijito mío, estás perdonado. Cayendo la ofrendita y saliendo su mamadita del infierno. A eso se le llevó. ¿Qué es lo que les enseña? Que usted puede justificarse por sus medios. Lo que la Biblia enseña es que el que reconoce que es pecador, llega a la casa de Dios, llega con humildad a Dios, no llega confiando en sus propios méritos, llega confiando en los méritos de Cristo. Fe más arrepentimiento, puesto en Cristo, igual a salvación, vida eterna, justificación, perdón de pecados y paz para con Dios. Amén. Amén. Oremos, iglesia. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es bella y tiene grandes tesoros para nosotros. Gracias, Señor, porque nos revelaste a través de ejemplos humanos el hecho de poder entender que necesitamos orar, aunque el mundo esté lleno de injusticias, aunque el tiempo tarde, pero, Señor, orar insistentemente, de día y de noche, al juez justo de toda la tierra que nos hará justicia en su tiempo. Señor, que cuando sean los tiempos del Hijo del Hombre, el regreso de Cristo en gloria, Señor, que nosotros seamos de esos que van a encontrar fe en la tierra. Señor, que nuestra fe no esté basada en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo, en nuestra fe y en nuestro arrepentimiento puestos en el Señor. Señor, bendice tu pueblo, llévanos con bien a nuestros hogares, permítenos, Señor, regresar siempre para alabarte, para buscarte, como enseña la parábola, insistentemente, como una viuda que no tiene a quién recurrir, sino únicamente al Dios justo de toda la tierra, para que nos haga justicia. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso al Señor, iglesia. Recuerde, el día próximo jueves, 2 horas, alabanza, adoración, le esperamos. Venga vestido de blanco, si puede, venga vestido de blanco. Hacia el cielo, me